Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi, estamos aquí de regreso en este especial de Navidad y por si no te lo digo después o no te veo mañana, como siempre, hay que decirle a toda la gente Feliz Navidad. Por si las dudas ya te digo Feliz Navidad, por si no te veo, y también próspero año nuevo, ¿no? Si no nos vemos. Bueno, a ver, hoy en este especial no vamos a hablar de videojuegos como fue en el especial ayer, ¿no? O sea, el video de ayer hablamos acerca de videojuegos y todo eso. Hoy no, hoy vamos a hablar acerca de la tradición navideña. Como quien dice, vamos a sacar un poquito el librito de la escuelita de Javi para poder hablar algo de historia y ver qué tan autóctona es la Navidad. Esto lo digo de alguna forma porque casi siempre, bueno, acá en Argentina, que el Halloween se lo empezó a festejar realmente hace poquito tiempo, siempre hay gente que dice, pero el Halloween es una fiesta norteamericana. Bueno, acá vamos a ver qué tan cristiana es la Navidad hoy realmente. Y para que los detractores así, de que no, que si querés festejar una fiesta no tenés que festejarla y todo eso, vean qué están festejando realmente cuando festejan la Navidad. Vamos a empezar a hablar de 5 de tradiciones que se festejan en la Navidad, cosas que se hacen en la Navidad y todo eso, y vamos a ver sus verdaderos orígenes, de dónde es que vienen, de dónde es que salen, cómo es que vino, cómo es que llegó y toda esa cosa. Hay más tradiciones, pero bueno, acá si realmente vos le dejás pulgares para arriba antes de que llegue el viernes, si llegamos por lo menos antes del viernes a 15 pulgares para arriba, hacemos una segunda parte de esto para la otra semana, ¿no? Hablando más de tradiciones de la Navidad que podríamos ponerla en duda si son realmente cristianas. Bueno, vamos a empezar a hablar por el primer punto, el arbolito de Navidad. No, acá en la Argentina llega el 8 de diciembre y lo explico acá en Argentina porque si te vas a Venezuela ya sabemos que Maduro te lo vas a armar en septiembre, ¿no? Una locura, pero bueno. Sí, en algunos países que sé que la arman en otras fechas, pero bueno. A ver, por ejemplo en Norteamérica se la arma el mismo 24. Bueno, acá se la hace el 8 de diciembre. Y ojo, que simplemente si fuésemos estrictamente, ni siquiera diría cristianos, porque ahora vamos a ver que no es tan cristiano lo del arbolito. Pero si fuésemos estrictos en esto, solamente deberíamos armar el arbolito. Y sin embargo ponemos las luces, ponemos todos los adornos, todas las cosas. Y no tendría nada que ver. Pero bueno, simplemente es así. Bien. ¿De dónde viene esto de el arbolito de Navidad? Bien, el arbolito de Navidad ya te caga el hecho de que sea navideño. Porque es de una tradición mucho más antigua. De hecho, en realidad, viene de los antiguos celtas, de los pueblos germánicos. Y después fue modificado por el cristianismo. Como origen, realmente los árboles que se utilizaban eran los pinos y los abetos. Las religiones celtas, y acá viene el primer gran punto de cambio para nosotros, festejaban el solsticio de invierno. O sea que acá en Sudamérica, olvídate, no lo podría hacer porque acá es realmente el final de la primavera y el principio del verano, la Navidad, ¿no? Entonces realmente no se podría festejar. Pero bueno, se utilizaba árboles de pino y de abeto. Estos simbolizaban la fertilidad, la esperanza y la vitalidad. Porque, para los que no lo saben, estos árboles no hacen como los árboles típicos que nosotros conocemos, ¿no? Que llega el otoño, pierden las hojas, en el invierno ya no las tienen y en la primavera comienza a surgir de nuevo, haciendo que surjan las flores, que surjan los frutos y en el verano tenemos todo reverdecido de nuevo. Bien. Los pinos y los abetos no cumplen con esta función. Todo el año están cambiando y obteniendo nuevo follaje. Eso quiere decir que siempre mantienen un color verde. En algunas ocasiones mantienen un tono marrón, pero es cuando lo hacen todo muy de golpe. Pero realmente siempre están así, de ese color verdecito. Y vuelvo a repetir, sería un árbol que no le iría muy bien en un clima tropical. Según las creencias de esa época, los abetos y los pinos simbolizaban el contacto del cielo con la tierra y era como una unión entre ellos. Sí, también festejaban el amor. Bien, con la expansión del cristianismo llegó la leyenda de San
Bonifacio, ¿no? Un misionero cristiano alemán que derribó un árbol, un roble dedicado a Thor. En su lugar planta un abeto, que como tiene forma de triángulo, lo considera la forma de la Santísima Trinidad. Y eso es lo que festejamos realmente con el arbolito, ¿no? La Santísima Trinidad. Ahora, ¿cómo es esto de la decoración? Aunque no lo crean, simplemente se plantaban árboles y algunos se los decoraba con algún tipo de elemento natural, ¿no? Algún tipo de fruta, algún tipo de objeto. Pero realmente no era algo que se tenía que hacer. Esto cambia en el siglo XVI, en Alemania. Sí, todo pasa acá en Alemania. Ahí en Germania, Alemania. Quienes decoraban con manzanas, que era la revelación del pecado original, y velas, que representaban la luz de Cristo. Con el paso del tiempo, obviamente con el avance de la tecnología, fueron cambiando por pelotitas y por lucecitas. Aunque su verdadera expansión de esta tradición se da en el siglo XIX. Y acá viene un punto con lo que digo. A lo mejor, no... Bueno, esto dependiendo de la edad de cada uno, ¿no? Pero yo he escuchado relatos de mi propio abuelo que contaban que sus abuelos no festejaban la Navidad de esta forma. Sí, es porque los abuelos de mis abuelos habían nacido ya en el siglo XIX. Y era acá que ellos empezaban a ver el cambio. Pero una generación antes de ellos no habrían festejado de esta forma la Navidad. No había arbolito, no había nada de eso. Era un poco más simple la Navidad. Por ende, acá ya podríamos hablar del primer cambio de lo que es la Navidad. Este cambio realmente ya se da más por el siglo XX a nivel mundial, porque comenzó, como quien dice, siendo una cosa europea y que luego se llevó a Norteamérica y luego al resto del mundo. Pero fue más una cosa del siglo XX, mientras que en el siglo XIX se adoptó en Europa, en el siglo XX fue que lo empezaron a ver el resto del mundo. Por eso es lo que digo, que tal vez para muchos de nuestros abuelos o tatarabuelos, la Navidad se haya visto de una forma bastante diferente a como la vemos nosotros. Bien, ahora vamos a ver otra cosa de la tradición que ocurre normalmente entre el cambio del 24 y del 25 de diciembre. Y sí, son los regalitos por los que todos estamos ahí desesperados. Ahí está la Navidad, ahí está. Bueno, sí, un poquito de emoción. Esa es la parte que tal vez da más emoción en esta época para muchos, sobre todo para los más chicos. La verdad que sí, entre los adultos también hacemos un poquito de joda con el tema de los regalos y toda esa cosa, pero realmente al que le encanta más es a los chicos. Y yo particularmente era lo que más esperaba de la Navidad. Creo que la mejor de todas fue para mí, la que más recuerdo, la del 96, cuando me regalaron los Megazords de los Power Rangers. Ahí estaba re loco con toda la generación de los Power Rangers y eso era una locura. Pero bueno, les invito a que me dejen acá en los comentarios cuál fue el mejor regalo navideño que les dieron. No, que puede ser un poquito más emocional y todo eso que lo que acabo de escribir yo, pero bueno, también puede ser un poquito material. Total, acá no viene de nada de malo y es más para hacer el chiste y la joda. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los orígenes del intercambio de regalos. ¿De dónde es que vino? ¿De dónde es que va? ¿Por qué viene todo? El regalo realmente tiene un origen mixto, antiguo y pagano. Sí, no es cristiano tampoco. Pero bueno, como primera cosa que hay que mencionar es su origen, ¿no? Es mucho antes del cristianismo, vuelvo a repetir. Y esto viene de los romanos. Son de las fiestas saturnales, donde se referían a Saturno, o más bien a... viene de las fiestas saturnales, ¿no? Las fiestas de fin de año de los romanos, digámoslo de esta forma, donde se festejaba el fin de un año y el comienzo de un nuevo periodo. En este momento lo que se regalaba más comúnmente eran velas, figuras y dulces. Normalmente sí, más esto último, dulces, porque la verdad es que caramelos, cosas dulces alimenticias, no miel y todo eso, era muy rara y muy jodida y muy cara.
Entonces esto era lo que más se regalaba. Esto de velas, no estoy tan seguro. Sí, figuras de cerámico y al mismo tiempo también vasijas eran muy comunes de regalarse. Cada tanto algo de vino, aunque digo cada tanto porque el vino era más de producción local de cada uno. Pero sí, algo muy común de regalar era algún producto dulce, frutas, mieles, especias adornadas con caramelo y dulce, azúcares. Eran muy complicados de conseguir en esa época y costaban bastante, por eso era muy común que sea un regalo de ese momento. Esto simbolizaba casi siempre la buena suerte y la prosperidad. También incluso se llegaban a hacer ofrendas a los dioses en base a estos productos que les acabo de mencionar. Y es que, bueno, con la llegada del cristianismo se mezcla el mito de los Reyes Magos, quienes trajeron oro, incienso y mirra, o honor, amor y reconocimiento, que claro, con la fiesta pagana se mezcla en algo físico. Luego viene el mito de San Nicolás o Papá Noel, el cual me es un poquito complicado y les voy a pedir que si son menores de edad no escuchen esto. Regalaban en secreto. San Nicolás regalaba en secreto a los pobres y a los niños. Les hacía regalos en sus parroquias cercanas, cultivando casi todo el año. Se decía que esto cambió lo que se regalaba. Esto es lo que les mencionaba de los regalos. El principal cambio se tuvo en la Edad Media, que como era más complicado incluso conseguir azúcares de forma natural, empezó a regalarse otra cosa que también era a veces complicada de fabricar. Y cobijas. Sí, mantas y cobijas, que uno dice, pero mantas y cobijas, claro. Recuerden lo que les dije, comenzó a expandirse allá por el siglo XVI, terminando la Edad Media, en toda Europa. Y Europa lo que más producía en ese momento era mantas y cobijas. Así que básicamente de ahí vienen los regalitos. Los regalitos que tanto decimos no son cristianos realmente. De hecho, hasta incluso podríamos decir que surgieron del primer gran problema que tenían con Roma. Bien, ahora lo que vamos a hablar es de lo otro que ocurre en el intercambio, y es más bien el intercambio previo al cambio del 25 y del 24. Aunque también, bueno, se cena en el 25 de forma especial y todo eso. Pero bueno, sí, vamos a hablar de la cena, el brindis y los jueguitos artificiales. No, la otra cosa que nos encanta. Sí, cagarnos a tiros con juegos artificiales. A ver. Vamos a empezar hablando un poquito de la cena del 24 de noviembre o la Nochebuena. Y es que su origen acá sí es religioso. Esto sí tiene que ver con la religión. Lo que se festeja realmente es la noche de vigilia, ¿no? Es la previa al nacimiento de Jesús. Pero acá viene la diferencia, ¿no? En la época medieval, que era un poquito más complicado los festejos, se celebraba con ayuno, o sea, no se comía. Aunque sí ocurría que al final, ¿no?, de la vigilia, claro, te comieras todo lo que hubiese. Y esto pasó a hacerse tradicional, es decir, que realmente poniéndolo en práctica como debería ser originalmente, los días previos no debías comer nada y luego atracanarte con todo. Bueno, o algo así. Con el paso del tiempo directamente se reemplazó del ayuno a una cena abundante. Ok. Y en medianoche se celebra el nacimiento de Jesús. Para que luego, el 25, a la primera hora, uno se junte con familiares y cercanos. Ahora viene la parte del brindis. ¿De dónde viene? Y es que el brindis viene de los romanos. Nada que ver con el cristianismo. Sí, en Roma se brindaba con vino para desear salud y prosperidad y honrar a los dioses. Menos cristiano que eso no se podía hacer. Pero bueno, así es como venía la cosa. Después en el cristianismo se adaptó, haciendo que sea justamente para el cambio de días, ¿no? Como quien dice, en el 24 es el ayuno y la espera de la llegada de Cristo, y ya en el minuto 01 ya llegó, y en ese momento se celebra la llegada de Cristo.
con el que viene el agradecimiento, la paz y la prosperidad. ¿Y qué tiene que ver los juegos artificiales? Su origen, aunque no lo crean, es antiguo, sí, pero no es ni cristiano, ni romano, ni celta, es chino. Sí, vino de China, los juegos artificiales vienen de China, que en realidad se utilizaban en el Año Nuevo Chino, que ocurre, si no me equivoco, no me puedo acordar bien las fechas, pero es en febrero, cuando lo que se utilizaba en los juegos artificiales era para ahuyentar a los malos espíritus. Está copada la idea, unas cuantas personas se puede ahuyentar con eso. O sea, con el paso del tiempo se fue incorporando. Esto fue más una incorporación del siglo XIX y siglo XX, donde, según lo que se dice, es que para que Cristo nazca en paz y tranquilo, o sea, que no haya malos espíritus, hay que ahuyentarlos a cuetazos. Sí, así es como dicen. Y que simbolizan la alegría, la luz y el anuncio de algo importante. Y como un detallito, ¿no? Para sumar, acá en la Argentina realmente se tira más juegos artificiales el 24 que el 25, pero la tradición original era que durante todo el 25 debía seguirse tirando. Pero bueno, esto ha ido cambiando con el paso de los años, y de hecho la tendencia actual es que los hagan desaparecer. Con lo cual a mí me parece que está terriblemente mal. La verdad es que yo entiendo que haya mucha gente que no le gusta por el tema de las mascotas, por el tema de los chicos y todo eso, pero vuelvo a repetir lo mismo, yo no tengo ni mascotas ni chicos, y por qué carajo tengo que todo el año estar prohibiéndome de esto, y cuando puedo, porque los demás quisieron tener hijos y perros y todo eso, no lo puedo tirar. No jodas, no rompa las pelotas. De hecho, en realidad agradecería un poquito que le pongan más límites a los chicos y cada tanto un bozal a los perros grandes, ¿no? Porque cuando vas por la calle y te ladran al oído y vos tenés un problema en el oído interno, y sí, es un problema. Pero bueno, a mí me piden solidaridad y yo pido que cumpla las leyes, porque si es un perro de tamaño grande o tamaño medio para circular por la calle, y principalmente en las plazas, por reglamento deberían saber que en la ciudad de Buenos Aires tiene que tener bozal. 80 a 90% ni siquiera saben que tienen que tener, pero tienen perro. Mi pequeño descargo, ¿no? Para este momento. Y bueno, para ir terminando ya este video, vamos a hablar de tal vez el punto más importante, lo más querible, lo más hermoso de la Navidad que tiene, es la juntada. No es la juntada lo que voy a hablar, sino de Papá Noel. A ver, acá antes que todo, ¿no? Porque como es un poquito complicado, le voy a pedir a los adultos que tanto me pidieron que no tiremos juegos artificiales por los chicos y todo eso, que en este punto le tapen los oídos a los chicos, lo saquen, porque realmente si sos menor de edad no deberías estar viendo esto. Bueno, en realidad si sos menor de edad no tendrías que estar viendo YouTube, pero bueno, hay que aclararlo y explicarlo, que también hay una... Cuando vos te suscribís en YouTube, hay una cláusula que dice que los menores de 13 años no pueden tener contenido, no pueden ver de este contenido ni nada de eso, porque las políticas y todo eso. Sí, hay un YouTube para menores y toda esa cosa, pero bueno, hay otro contrato aparte, hay otra cosa aparte que los adultos ya habrán leído antes de pedirme que no tire juegos a fin de año, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Papá Noel. Por este motivo, los chicos no deberían escuchar si no saben toda la historia de Papá Noel. Y bueno, acá les voy a contar un poquitito acerca de Papá Noel. Y su origen no es cristiano, bueno, es algo entre medio. A ver, la figura de San Nicolás. Realmente San Nicolás sí fue un hombre verdadero, esto lo tienen que saber. Vivió en el siglo XIV, perdón, en la Edad Media. Fue obispo de Mira, actual Turquía, sí, era turco, o sea, de la región turca. Cristiano, pero de la región turca, ¿no? De esta forma. Era conocido por ser un ayudante de los pobres y un defensor extremista de la religión, que en secreto regalaba a todos los niños alimento, cabras, bueno, a ver, sí, los cabras son alimento. O sea, regalaba cultivos, regalaba cabras, regalaba pollos, regalaba lo que generaba en las granjas cercanas.
Bueno, acá no lo menciona, pero yo quisiera mencionar una historia de los tantos mitos que se decía de San Nicolás, ¿no? Y esto que muchas veces se los cuento yo a los chicos, acerca de San Nicolás como un monje, ¿no?, que respetaba y que alguna vez estuvo incluso hasta considerado de poder llegar a ser papa, pero él lo que tenía como hábito es todo el año las granjas cercanas, ¿no? Tenía una pequeña huerta privada donde producía constantemente zanahorias, remolachas, cosas así que se cultivaban y todo eso. Y tenías un pequeño ganado. Él lo que hacía era todo el año cultivar y preparar. ¿Y qué hacía después? Regalaba a los pobres. Principalmente a aquellas familias que no habían sido muy beneficiadas por un invierno crudo o cosas así que habían perdido. Bueno, él básicamente les otorgaba parte de la producción de lo que había recolectado. Pero según un mito más fuerte, cuenta de que cuando terminaba el 25 de diciembre lo que era el reparto, acostumbraba a ir a alguna taberna del pueblo cercano. ¿Qué pasó? Según el mito, dice que la hambruna había sido tan grande en un año que no había casi alimento. Y los despiadados dueños del local habían capturado a dos chicos que estaban tratando de robar parte de las reservas de la comida. Entonces, ¿qué hicieron? Los capturaron, los metieron en el horno, los cocinaron y sí, se lo entregaron a Papá Noel. O sea, a San Nicolás. San Nicolás, no torpe ni estúpido, claro, porque estos lo habían cortado en partes para que llegaran que era carne de cordero. Se dio cuenta de la verdad. Fue corriendo al horno, vio los restos de los chicos y lo que hizo, en vez de maldecir o castigar a quienes habían hecho eso, fue cerrar la tapa y rezar. Al abrirse la tapa, los chicos salen sanos e intactos. Y San Nicolás les regala a cada uno una cabra, una oveja y una gallina. Creo que era así el mito, como decía. Y según la extensión de ese mito, dice que a los días siguientes a los dueños les llenó las bolsas no con monedas, sino con carbón. Esto es parte de un mito, no es algo así oficial, pero me encanta esa historia siempre para cuando se habla de los orígenes de San Nicolás. Después, como cosa para recordar, es que San Nicolás también es una mezcla de otras figuras del cristianismo y paganas del norte de Europa, como en Holanda, que tienen a Sinterklaas, creo que se llamaba así, y también el mito del Krampus, ¿no? Esta criatura que al principio acompañaba a San Nicolás castigando a los niños malos. La imagen más tradicional que hoy tenemos, realmente acá viene de Norteamérica. Sí, los que no les gusta el Halloween, recuerden que la visión tradicional que hoy tenemos de San Nicolás es norteamericana. Y es que hay, en el mito norteamericano, es que por primera vez se lo llama Santa Claus o San Nicolás. O sea, San Nicolás el original, lo cambian a Santa Claus, que es una mezcla de la versión holandesa, siendo que la imagen más antigua, moderna, se crea en un poema en 1829, que es La visita de San Nicolás, donde se define el tema de los trineos voladores, el reno y las entradas por la chimenea. En 1930 se hace la primera publicidad que fija los valores que nosotros habíamos dicho físicos de cómo se veía. O sea, con el traje rojo, la barba blanca y la actitud amistosa. Que quiero aclarar, no fue Coca-Cola, ¿no? Que muchos creen que es esta marca, qué sé yo, no tiene nada que ver, pero sí fue una de las que más aprovechó. Y bueno, acá tenemos en resumen todo lo que fue de las grandes fiestas, ¿no? Toda esta cosa, de dónde viene la Navidad y todo esto. Bien, vamos a recapitular y dar origen. El arbolito, ¿de dónde viene? De origen pagano y celta. Se fue modificando con el paso de los siglos, que eran pinos y abetos, que significaban lo que era la fertilidad, la renovación, la esperanza y todo eso. Que al principio se lo decoraba solamente con manzanas y con velas,
y que luego fue modificado para las cuestiones modernas, adaptarse a la nueva tecnología, utilizar lucecitas y pelotitas de plástico. Que si quieren saber el origen de la estrella o la punta en forma de pico, eso se los dejo en una segunda parte si le dan 15 likes a este video. No pido mucho, no pido nada más turninas. No, con toda esta tradición romana de que a fin de año había que intercambiar regalos para desear nueva prosperidad y beneficios hacia las personas. Que lo más regalado realmente eran productos alimenticios dulces. Miel, azúcar, frutas, cosas así que se utilizaban para el propio festejo, ¿no? Y que también una parte de esto se destinó fue de dónde viene la cena de Nochebuena, el brindis y los fuegos artificiales, todo este gran festejo. Bien, lo recordamos. Lo que sí es 100% cristiano es lo del 24 al 25, esa cena que se producía porque anteriormente se hacía un enorme ayuno y luego de este ayuno se comía hasta no dar más, o todo lo que se pudiese. Con el paso del tiempo simplemente fue quedando una gran cena. El tema del brindis originalmente también tiene que ver con las fiestas saturninas, con el festejo del cambio de un viejo periodo con un nuevo periodo, y que esto fue reemplazado finalmente por el nacimiento de Cristo. Y los juegos artificiales vienen realmente del año nuevo chino, que simbolizan cada vez el estallido, ¿no? El alejar a los malos espíritus para atraer a los buenos, la luz y todo eso que sería positivo y que también está relacionado al cristianismo. Y por último, la figura de Papá Noel fue realmente San Nicolás, un monje del siglo XIV que tenía como tendencia regalar sobrantes a aquellas familias que no habían sido tan beneficiadas ni nada de eso. También había muchos mitos acerca de su poder y su divinidad y otras figuras parecidas y relacionadas, que después en el siglo XIX cambió su visión por primera vez en Norteamérica a través de los primeros poemas que se escribió acerca de él, y que en el siglo XX a principio, no, por los años 30, se obtiene esta imagen de el gordito con el traje rojo y la barba blanca. Así que bueno, gente, ahí tenemos un resumen de todo lo que fue la Navidad, de cómo fue cambiando, cómo fue viniendo, cómo fueron haciéndose cosas. Que vuelvo a repetir, si realmente esta parte les gustó, si todo esto les gustó, yo no tengo ningún problemita, le ponen 15 likes a esto y la próxima semana, antes del viernes, la próxima semana, tenemos una segunda parte, ¿no? Contando más acerca y que podremos hablar de algunos otros mitos y de otros orígenes y de cosas así. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Si es así, pulgar para arriba. Si no es así, recomienden a sus enemigos, también a sus amigos. Comenten, compartan, suscríbanse, no se olviden dar a la campanita para poder seguir viendo todo el contenido de lo que sería este especial de Navidad. Mañana vamos a estar por lo menos en un mini directo, ¿no? Para saludar, festejar e irnos a festejar cada uno a su casa. Pero el jueves sí vamos a tener un directo largo. El viernes va a haber probablemente un pequeño directo y un video. Sábado nada, y domingo, como siempre, todos los domingos directo. Así que bueno, gente, y después ya la otra semana especial de fin de año, ¿no? Sin olvidarse. Y no se olviden que ayer hicimos un videito, ¿no? Hablando acerca de lo más vendido en Navidad de la industria de los videojuegos. Así que bueno, gente, sin más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Y por si las dudas, feliz Navidad y próspero año nuevo.